El día de hoy, de algún modo me gustaría dar continuidad a las últimas dos clases que tuvimos anteriormente, y porque es un tema que tiene que ver muchísimo con la comunicación, precisamente, que es con una estrategia específicamente, que es el marketing, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de la relación entre marketing político y participación ciudadana el día de hoy. Y para esto y para mí era súper importante en la primera clase que tuvimos haber definido y haber hablado qué era la comunicación y por qué esto tiene que ver, o por qué es importante cómo vemos o cómo entendemos el marketing en este proceso, ¿no? Así que antes de continuar y para avanzar, yo necesito que establezcamos un punto simple, que es, eh, ¿qué entendemos o qué nos acordamos o qué integramos ya con estas clases que han tenido hasta ahora y sobre todo con las clases que tuvimos nosotros anteriormente? Si alguien me recuerda de ustedes qué habíamos dicho, qué habíamos entendido, pues, qué es la comunicación, ¿no? Y comenzamos por ahí, por favor. ¿Quién dijo yo? Yo. La Pamela, adelante, buen día. ¿Cómo Hola, estás? Kira, qué gusto verlo de nuevo. Sus clases me Igualmente. gustan mucho. Creo que habíamos quedado que la comunicación era una interacción, ¿no? De una persona, o sea, es una ida y vuelta de algo que quieres como compartir, más no transmitir. Eso me quedé yo. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? De hecho, sí, por ahí va la cosa. ¿Quién más dijo yo? Jaime, ¿andas por ahí? Profesor, Hola. sí, ahorita enciendo mi cámara. Yo recuerdo que la comunicación, uno de los puntos que tocamos es que era una interpretación, o sea, incluía la interpretación de acontecimientos. Exactamente, es una parte, ¿no? Sí, ¿Algo más que puedas? sí, claro, bueno, de hecho, el ejemplo lo visualizamos al momento de ver cómo una misma noticia puede ser interpretada por dos interlocutores de manera diferente, siendo que el hecho es el mismo. Y ahí veíamos cómo era muy importante la comunicación, porque la diferencia es cómo cada uno lo interpretó. Y eso podía tener algún efecto en quien recibía el mensaje interpretado. Perfecto, exactamente, ¿no? Esa es una parte, ahí vamos construyendo, o sea, tiene que ver con la interacción, tiene que ver con la interpretación. De quien veo, Malitzin, te veo conectada en la cámara. Recuérdanos, ¿te acuerdas? ¿Nos quieres compartir tu mirada? Como guste, sí, está bien. Alejandra Romero, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, profesor. Buen día a todos y a todos. Comunicar es transmitir una idea o posicionar una creencia con otras personas y a la vez también comunicar es un mecanismo de ida y vuelta. O sea, yo puedo comunicar mejor si escucho a la otra persona también. Perfecto. ¿Quién más anda por ahí? María Lourdes. Hola, buenos días. Buenos días. Yo me quedé con que es un proceso global con el que construimos sentido, y que pues es un proceso multidimensional, un proceso social multidimensional en el que justamente depende de las personas que nos estemos comunicando, construimos sentido hablando de algún tema. Exacto. Ok, Malitzi nos recuerda en el chat, dice, un segundo. Además, como lo comentado por las y los compañeros, la comunicación nos permite también la fluidez en las relaciones entre las personas. Fran se quedó con el concepto de crear sentidos, se incluye voces también, que es un acto de reflexión. Ok, Manuel, muchas gracias, María Lourdes. Exactamente, por ahí va la idea, ¿no? Hay que verlo como un fenómeno multidimensional y complejo que nos va a permitir ir reconociendo algunas cuestiones y problemáticas después. Manuel, algo que nos quieras tú compartir. Sí, me quedo con esa idea
de la construcción de sentidos en la perspectiva de que la comunicación también es construcción del conocimiento. Esto implicaría que no solamente es vaciar información, no solamente se da en un binomio receptor-emisor, sino también se puede dar en ese binomio de algo, pues, la persona como tal también se puede asumir como emisor y receptor ¿cómo se llama? En esa dinámica de que como persona, puedes reflexionar también lo que tú estás haciendo. No solamente necesitarías a un otro enfrente o muchos otros enfrente para decir que solamente así te estás comunicando, sino cuando estás reflexionando, estás ahí como que haciendo una irrupción de lo que crees que es, diríamos, positivo, negativo, viable, no viable, etcétera, ¿no? Entonces me quedo con esa idea y la voy a construir, valga pues aquí en mi espacio de reflexión, ahora sí, en mi espacio de reflexión, con esa idea de construcción de sentidos. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Efectivamente, ¿no? Yo insistía mucho con esta idea de que dejemos de ver a la comunicación como un acto mecánico de transmisión y que empecemos a pensarla más como un proceso, como bien nos decía María Lourdes, global, complejo, de construcción de sentidos, en que permitamos reconocer que a través de este tipo de procesos se va interpretando, significando y construyendo el mundo, ¿no? ¿Y por qué es importante para mí que lo viéramos desde este lugar? Les decía la vez pasada, porque es lo que nos permite finalmente reconocer que somos seres sociales, que interactuamos básicamente a través del lenguaje, que es nuestra principal forma de comunicación, y que es a través del lenguaje y de los modelos que vamos pensando y utilizando en cómo utilizamos este lenguaje, que podemos irnos relacionando con el mundo, ¿no? Específicamente y dándole sentido a esta existencia, a lo que somos, y cuando hablamos después en lo pragmático, en el campo político electoral, pues tiene que ver cómo nos relacionamos política, socialmente sobre las cosas que atañen al espacio público. Y dentro de este marco hablábamos de la relevancia que tienen los medios de comunicación en los procesos político-electorales y hablábamos un poquito acerca de que se han convertido en los actores que han definido el nuevo espacio público, esta forma de interacción en las sociedades modernas, en las democracias modernas, donde el periodismo juega un papel fundamental para distribuir información, para crear opinión, para construir las bases que permiten el diálogo público en este espacio simbólico de interacción. Y en nuestros días, pues sin duda el marketing se ha convertido en una herramienta fundamental que interactúa o que se utiliza más bien que interactúa en todos estos procesos como parte fundamental de los procesos de la comunicación política, ¿no? Yo asumiría acá que todos sabemos o entendemos qué es el marketing y qué problemáticas puede llegar a tener para la participación ciudadana. Pero antes de llegar a la problematización, digamos, del marketing para la participación ciudadana, pues me gustaría escucharles una vez más que estamos todos en la misma sintonía y que entendemos pues la noción básica por lo menos de qué es el marketing. Yo no le voy a preguntar de momento a María Lourdes porque sé que ella se dedica a esto, ¿no? Entonces pues creo que lo tiene muy claro, pero ya nos va a compartir ahorita. Pero los demás que quizá no estamos o no nos dedicamos a trabajar tan directamente con este tipo de cuestiones, pues sí me gustaría saber en qué piso tenemos, ¿no? Por dónde andamos ahí para ver qué entienden ustedes por esto. Pamela, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola, Pamela, compártenos para ti qué es el marketing político, por favor. Es un conjunto de eh, es un conjunto de comunicaciones, de arte, de diseño, que para transmitir justo lo que quieres que perciban de tu candidato sí, pues sí, es un conjunto de herramientas que, o sea, es que el marketing es el tipo de posicionamiento que quieres brindarle a una persona, a una marca, pues para que la gente se lo ubique. Ok, Y en política es juntar todas estas cosas para que la gente perciba lo que tú necesitas que le llegue, o sea, el mensaje que tenga que llegar. ok, perfecto. Muchísimas gracias, Pamela. ¿Alguien más que quiera aportarle a su compañera o que nos cuente qué entiende, qué es para ustedes el marketing político?
Adelante, Alejandra. Muchas gracias. Hola, es una mezcla entre la comunicación y la mercadotecnia que significa o relacionada con cómo vendes un producto. Es una mezcla entre estrategias, mercado y producto que le ofreces a tu mercado meta, que en este caso son las personas que emiten un voto. O sea, tu ganancia es el voto. Entonces, si podemos hablarlo como de manera comercial, eso básicamente sería la mercadotecnia política. Las estrategias que utilizas para vender un producto y conseguir a través de esa venta el voto. Muy bien, muchísimas gracias, Ale. Creo que lo tienes muy, muy claro. Ahora sí, yo te preguntaría, María Lourdes, tú que tienes un poquito de más experiencia, según nos comentaban las clases anteriores, ¿qué para ti qué es el marketing y cómo lo vives desde el lugar en el que tú pues, te desempeñas, ¿no? Porque es importante escuchar las experiencias de otras. Sí, bueno, efectivamente yo creo que la comunicación o específicamente los medios de comunicación pues son la vía para construir una imagen o una realidad en la percepción de las personas de lo que nosotros queremos vender. Como ellas dicen mis compañeras, en este caso pues los candidatos, es la construcción. Por nuestra parte, es la creación de contenido que nos ayuden a armar esta imagen o esta percepción sobre una persona, en cuestiones políticas específicamente sobre un candidato, de cómo yo quiero que quien recibe esta información forme un criterio específico, arme, digamos, un rompecabezas específico como yo quiero que lo vea, como yo quiero que entienda esta imagen, como yo quiero que perciba estas características específicas que me ayuden a que conecten, que me ayuden a que sientan cercano al candidato, a la candidata. Entonces yo lo pensaría de esa forma, es una estrategia para crear una imagen, para pulir las características de una persona, de forma que la construcción de esta información en la mente de las personas que están recibiendo la información haga como clic en ese sentido de afinidad, de empatía, para que ellos puedan ver la imagen que yo estoy queriendo vender acerca de la persona que estoy promocionando, de la persona de la que estamos informando. Muy bien, muchísimas gracias. Exactamente, miren, un poco todos han expresado una dimensión, una parte de este proceso y de por qué y de lo que constituye, ¿no? Efectivamente, pues el marketing, como bien saben, aplicado a los procesos político-electorales, no es más que una especie de, el marketing es el marketing al final de cuentas, ¿no? Y lo podemos aplicar básica, es una herramienta, una estrategia que se puede aplicar básicamente a la venta de cualquier producto o servicio. En el campo de la política, exactamente de lo que se trata es de convertir a las candidatos a las candidatas y candidatos en básicamente en productos que se ofertan al público, que son pues los electores, ¿no? Y que efectivamente cuando nos compran el producto, por decirlo de alguna manera, es cuando el elector, la electora, emite el voto a favor del candidato que nosotros estamos eligiendo, ¿no? Por supuesto, la aplicación del marketing político, pues ya básicamente surge en Estados Unidos desde mediados del siglo pasado, por ahí en los años 50, y por supuesto, básicamente en todo el mundo hoy lo que se utiliza para hacer campañas electorales son estrategias de marketing político, entre muchas otras estrategias de comunicación, pero sin duda el marketing ha tenido un rol fundamental en la forma en la que se generan y se hacen campañas electorales, ¿no? En México, por ejemplo, el antecedente más directo que tenemos y más claro de una forma más profesional de llevar a cabo el marketing político es la campaña electoral de Vicente Fox Quesada. O sea, no sé si por la edad de algunos de ustedes, no sé si lo recuerdan o no, pero fue la elección del año 2000 cuando se da la transición de gobierno entre el PRI y finalmente un partido después de tantos años, de más de 7, 8 décadas, llega un nuevo partido. En este momento es cuando se manifiesta en México
una transición a la forma de hacer campañas electorales. Digamos que hasta antes del 2000, la forma más usual, acomodada por los partidos políticos, era hacer este estilo de campañas donde iban los candidatos en persona, que, por ejemplo, los candidatos presidenciales hacían pues, sus recorridos por todo el país. Todavía se hacen, pero no del modo que antes se hacían en términos de hacer caravanas y llegar a los pueblos y hacer eventos supermasivos o recorrer como el territorio per se, ¿no? O sea, había mucho ese tipo de campaña. Por supuesto, los medios tradicionales, la radio y la prensa tenían un papel importante, pero había esa presencia física todavía del candidato en las campañas electorales, durante las campañas electorales. A partir de Vicente Fox, se empieza a trabajar de un modo distinto, ¿no? Durante esas elecciones, efectivamente, se construye una imagen del candidato a partir de determinadas características que este tiene, a partir de estudiar qué es lo que el elector quería votar, o sea, qué tipo de candidato quería, qué quería escuchar de un candidato el elector, o sea, qué discurso necesitaba el electorado escuchar. Entonces el equipo de campaña de Vicente Fox en su momento, pues era un equipo de gente muy profesional que se dio a la tarea de hacer toda esta investigación de mercado, de qué necesitaban los electores para ofrecerle eso, ¿no? Para ponerle ese empaque, esas características. Por supuesto, el candidato tenía su personalidad, pero lo que el marketing hace es agarrar determinadas características que tiene y potenciarlas para que el elector reciba lo que desea y vea lo que quiere ver de ese candidato a través de lo que el marketing construye comunicativamente después. Entonces, digamos que esa campaña ese año marcó un punto de inflexión en la forma de hacer campañas en México, porque a partir de ahí, básicamente todos los demás candidatos presidenciales posteriormente, y también, por supuesto, las gubernaturas, presidencias municipales, se empezó a profesionalizar el modo de hacer campañas electorales. Ya no era nada más el boletín de prensa o este tipo de cosas que hoy ni siquiera podemos imaginarnos, ¿no? Como el manejo de redes que después se empezó a complejizar mucho más. Y mucho de lo que pasa en campañas se pasó al campo se fue pasando paulativamente a partir de 2000 al campo de lo digital con el auge y con la consolidación del uso de redes sociales, ¿no? Entonces, tienen que tener claro eso, ¿no? Que a partir de esa fecha, esto pues se fue profesionalizando y se fue complejizando y se fueron contratando consultores internacionales en su momento y después también creció el campo del marketing y la comunicación política en México. Hoy tenemos muchas consultoras o consultores independientes, inclusive gente que se dedica a las encuestas, que hace investigación de mercado para políticas y políticos. O sea, además abrió todo un mercado comunicativo de personas, de empresas, de especialistas que trabajan en esta cuestión de investigar qué es lo que quiere el elector para poder darle esto que necesita, ¿sí? Y bueno, entre el año 2000 y 2007 más o menos, se gastaron miles de millones de pesos en México, muchísimo dinero, o sea, casi el 70% de lo que se asignaba a campañas electorales para utilizarse en medios de comunicación política, ¿no? Para utilizarse en medios de comunicación para hacer campaña política. Entonces, el marketing tuvo un impacto tremendo y sobre todo durante la primera, de entre 2000 y 2010 más o menos todavía, cuando las redes sociales no tenían el impacto y la penetración que hoy tienen, cuando Internet todavía era un recurso, todavía sigue siendo un recurso privilegiado para muchas mexicanas y mexicanos, pero hace 10 años, por ejemplo, 12 años, pues era un recurso todavía mucho más escaso, no estaba al alcance de todos, o sea, no cualquiera tenía un teléfono móvil, acceso a Internet, las aplicaciones que conocemos no existían, o sea, esto ha ido cambiando muy, muy, muy rápido, ¿no? En ese momento todavía la televisión mexicana todavía no teníamos los servicios de streaming tan incorporados, ¿no? O sea, básicamente teníamos acá Televisa, TV Azteca y sus canales y tenían una penetración tremenda, ¿no? Y esto tuvo consecuencias muy importantes en el modo, sin embargo, en el modo en el que todavía se hace comunicación política en México. Eso lo traigo como antecedente. Es decir, todavía desde principios del 2000 hasta, yo diría, 2007, 2008, ustedes saben que los partidos políticos tenían la posibilidad de comprar espacios
en los medios de comunicación para promocionarse, ¿sí? Para promocionar sus candidaturas. Después viene la reforma político-electoral de 2007-2008 y se limitó, se prohibió que los partidos políticos compraran estos espacios porque se empezó a observar que los criterios que los medios de comunicación utilizaban para vender sus espacios publicitarios a los candidatos, a los partidos políticos, eran muy discrecionales. Es decir, si tenían una afinidad con un determinado partido político, pues es probable que les ofrecieran unas tarifas más bajas, preferenciales, que tuvieran una cobertura noticiosa, informativa, inclusive más notoria, y que inclusive se hicieran este tipo de negociaciones en los que la parte periodística se mezclaba mucho con la parte comercial, pero sobre todo pues era la parte comercial donde se ofrecían espacios de publicidad donde los medios conseguían obtener más recursos, y se observó que esto generaba una inequidad en la contienda porque muchos medios de comunicación o los principales medios de comunicación del país no tenían esa pluralidad de apertura para que todas las voces tuvieran la misma oportunidad de aparecer en sus espacios. Y era a través de estos medios, principalmente la televisión, donde las personas se informaban, ¿no? Entonces el legislador decidió que una manera de disminuir la equidad en la contienda era que el Estado asignara tiempos a los partidos políticos de conformidad con la fuerza de votos que habían obtenido en la elección anterior, y que esto generaría unas condiciones de mayor equidad para que todos pudieran acceder a los medios de comunicación con base en su impacto en el electorado, por una parte, y en la distribución más o menos uniforme de un determinado porcentaje de tiempo. Entonces, digamos que la solución que se encontró en su momento fue que a través de los tiempos del Estado se accediera pues a los medios de comunicación para que todos los partidos políticos pudieran tener esos espacios. Una de las consecuencias de esta discrecionalidad de los medios es que, como les decía, casi el 70% del dinero de las campañas de los partidos, del dinero público, iba a parar a empresas privadas. O sea, miles de millones de pesos iban a parar a empresas privadas. O sea, dinero del Estado, dinero de la ciudadanía, de los ciudadanos finalmente, que somos quienes aportamos nuestros impuestos, iban a parar a empresas privadas. Entonces, con esto, con la reforma política electoral de 2007-2008, se hace esta determinación, y en 2014, cuando viene la nueva reforma política electoral, que es la reforma política electoral vigente, o sea, que la que nos rige en este momento para hacer campañas, se volvió otra vez a enfatizar este aspecto, ¿no? Se delimitaron algunas cuestiones muy puntuales respecto al acceso a los medios de comunicación, y se determinó las formas en las que, se terminaron digamos, de pulir las formas de acceso de los partidos políticos y de los candidatos independientes ahora a los medios de comunicación masiva. Y básicamente lo que tenemos en este momento en nuestro país es un modelo de comunicación electoral basado en el marketing, y esto tiene que ver justamente con el acceso a los medios de comunicación tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno revisa nuestro modelo de comunicación político-electoral, ¿cómo se da este acceso de los candidatos y los partidos políticos a los medios de comunicación? Yo me imagino que en otras clases de este diplomado ya habrán visto con mayor detalle las características y la estructura legal en materia de comunicación, digamos. Pero lo que es importante para nosotros es la visión de la comunicación que nuestro modelo tiene, ¿no? Y cuando hablo de modelo de comunicación, quiero dejar claro que me refiero a esto, ¿no? Es al conjunto de normas, de reglas que estructuran cómo se van a dar las interacciones entre los actores políticos. Y como decíamos en una de las clases anteriores, básicamente en los sistemas democráticos existen tres actores fundamentales, que es el sistema político, incluido por los actores y las instituciones políticas, el sistema mediático y la ciudadanía. Entonces, el modelo de comunicación política, o cuando hablamos en México del modelo de comunicación política, nos referimos a ese conjunto de normas, de reglas, de instituciones que permiten la interacción entre estos actores y que definen el modo en que se va a llevar a cabo la comunicación y cómo se concibe. Entonces, ¿cuál es el problema de nuestro modelo de comunicación política actual? Uno, que, bueno, tiene varios problemas, pero uno de los más importantes es que la comunicación que se concibe en México, la comunicación política electoral, está muy basada en un modelo de marketing. ¿Y qué es el modelo de marketing? El modelo de marketing se basa mucho en la transmisión y en la venta de una imagen,
Y entonces, como el objetivo es vender algo, que el elector, que el consumidor se enganche a esto, lo que nos permite este modelo es básicamente transmitir ideas desde un sujeto que tiene el poder a otros sujetos que se convierten en receptores para intentar convencerlos, manipularlos, hacer que de todas las maneras posibles y estrategias que tenemos a la mano, se compren lo que nosotros necesitamos que se compren, conociendo, por supuesto, lo que ellos quieren recibir. Entonces, nuestro modelo de comunicación tiene como medio fundamental de difusión el spot televisivo. Todavía en nuestros días, o sea, los candidatos y candidatas tienen como medio fundamental el spot televisivo de 30 segundos. Es lo que define nuestro modelo de comunicación. ¿Y para qué nos sirven 30 segundos, no? O sea, podríamos crear un mensaje súper interesante, cautivador y demás, pero generalmente en términos de una sociedad democrática, de construcción de ciudadanía, esto básicamente nos permite convencer y manipular. O sea, convencer y manipular, pero no nos posibilita construir una, digamos, capacidad crítica de análisis, de reflexión, de conocimiento para la toma de decisiones razonadas que a su vez vayan fortaleciendo los procesos democráticos de nuestra sociedad. Básicamente lo que hacemos con el marketing es esto, convencer, ¿no? Convencer a alguien de que haga algo, en este caso de que elija al candidato o candidata que queremos para el que estamos trabajando, con base en su imagen, con base en la subjetividad, con base en la emocionalidad, con base en el lenguaje muy visual. Pero la formación de la ciudadanía se queda invisibilizada, ¿no? O sea, el modelo actual no considera tanto esta parte. Lo que hace es vendernos spots de 30 segundos básicamente. Y ahí es donde justamente radica gran parte del problema. ¿Por qué? Bueno, porque genera varias cuestiones, ¿no? Que cuando pensamos, bueno, tengo que decir una cosa antes. No se trata de decir que el marketing per se sea como algo negativo, que lo clasifiquemos como una cosa mala, porque luego los seres humanos tendemos a ser muy maniqueos y lo bueno, lo malo, lo positivo, negativo. Entonces, no es que sea una herramienta o estrategia mala per se o negativa per se. El problema es que nuestro modelo de comunicación política, quien tiene el poder, el acceso a los tiempos del Estado, son los partidos y los candidatos, o sea, son quienes ya tienen el poder. Y son quienes están transmitiendo estos spots, estos mensajes. Y la ciudadanía, pues, ¿dónde está incluida, no? Es lo que preguntaríamos en nuestro modelo, ¿dónde está incluida la ciudadanía? ¿Qué lugar tiene nuestro modelo? O sea, la ciudadanía no tiene capacidad, de acuerdo con las normas vigentes, de participar en estos procesos comunicativos durante las campañas electorales. La ciudadanía solamente recibe mensajes. Entonces, como recibe mensajes, claramente tenemos pensado en México un modelo de transmisión de información que, por supuesto, es muy partidocentrista porque está pensado para el beneficio de los partidos y los candidatos. O sea, a los partidos y a los candidatos les va de maravilla, les va bárbaro porque tienen el espacio que necesitan para estar transmitiendo información. Pero luego la ciudadanía, si está en desacuerdo, si está inconforme, si no está de acuerdo con lo que se está hablando, ¿dónde tiene esos espacios? Básicamente, el Estado no se los garantiza, ¿no? Lo que el Estado garantiza es que reciban la información, que reciban los mensajes, pero no garantiza que puedan tener también una participación activa como actores empoderados, empoderadas, empoderades en estos procesos, que puedan también participar en la cuestión deliberativa. Más bien, pues somos receptores. Y ahí es donde radica el gran problema de nuestro modelo de comunicación actual desde el punto de vista comunicacional, porque es una visión muy lineal donde nosotros somos básicamente pues como unos receptores de la información que los demás están enviando, ¿no? O sea, no tenemos otro papel. Ahora, eso está al mismo tiempo, y ese es otro gran problema, está al mismo tiempo a contracorriente de los cambios sociales y tecnológicos que están ocurriendo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento de nuestras sociedades tenemos acceso a las redes sociales, tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a dispositivos tecnológicos que nos permiten participar más activamente en la comunicación pública.
Entonces, en términos comunicacionales, nuestro modelo está, aunque es reciente, está atrasadísimo. O sea, está atrasadísimo. Porque no, aún en 2014, cuando ya estábamos en este flujo de Internet, de la tecnología, de la digitalización, nuestros legisladores no pensaron en qué onda con esto, qué va a pasar, ¿no? Cómo se va a integrar la tecnología a los procesos políticos. Y, y otro de los grandes problemas es ese, ¿no? Pero bueno, creo que me estoy adelantando un poquito, se me fue un hilo antes, perdón. El punto que quería concluir es este, que tenemos que pensar que nuestro modelo de comunicación política está basado muy claramente en el marketing, en vender ideas, en vender mensajes cortos, en hablar el discurso solamente de los candidatos y los partidos políticos, ¿sí? Que ese sea el discurso predominante durante las campañas electorales. Y el problema, como decía, desde un punto de vista de una sociedad democrática, es que esto a la ciudadanía no le da espacio, margen para poder también participar en estos procesos de deliberación. Por supuesto, no se trata de que cualquier persona se abra el micrófono y vaya y diga cualquier cosa, no, pero de lo que se trata es de crear condiciones y estructuras para que la ciudadanía, por ejemplo, organizada a través de, qué sé yo, organizaciones civiles, asociaciones de algún tipo que tengan interés político, de formación ciudadana o algún interés de creación, de fortalecimiento democrático, puedan también acceder y hacer que la voz de todos los grupos sociales se escuchen en el espacio público durante los procesos deliberativos. Sin embargo, vemos que pues, esto no ocurre en la norma, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes retos. Ahora bien, ¿cuál es el problema de que tengamos un modelo de comunicación que se basa en el marketing político, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la democracia? En principio tendría que decir lo siguiente, que los medios de comunicación, como hemos repetido ya en las clases anteriores, se han constituido en los sistemas democráticos en este nuevo espacio público y en el lugar privilegiado para hacer política. Y es a través del discurso que se hace política. Una cosa que como sociedad o como profesionistas en muchos campos de la vida nos hemos olvidado es que somos una sociedad discursiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros interactuamos básicamente con las demás personas a través de nuestra palabra, de nuestro lenguaje. Y es a través de lo que nosotros decimos, pensamos, creemos, que interactuamos con los demás, que se logran concretar acciones, ¿no? Luego, cuando uno habla de discurso, muchas veces se suele como minimizar o malinterpretar el concepto, porque se piensa que nomás es lo que se dice, lo que alguien dice y que eso no tiene mayor peso más que lo que se dijo y ya. Pero imagínense ustedes que si lo que se dice no está cargado de significado, ¿cómo se van a acordar o decidir acciones, no? Es a través de lo que decimos, que es una traducción de lo que pensamos y lo que creemos, que se llevan a cabo acciones. Y entonces, por ejemplo, un acto muy simple como enviar un boletín informativo desde nuestra institución en la que trabajamos a los medios de comunicación, enviar quizás el acto de hacer algo, pero el contenido que trae es la palabra, el significado de lo que queremos decir. Entonces, tenemos que pensar en el discurso más como algo más complejo de lo que se dice, es un acto de habla, es un acto de construir la materialidad, ¿no? Entonces, en nuestras sociedades contemporáneas, nosotros como seres humanos básicamente estamos interactuando con otros seres humanos a través de nuestro discurso. Inclusive piensen ustedes si son usuarios, qué sé yo, de Twitter, Facebook, Instagram o cualquier otra red social, lo que hacen es interactuar en estos medios a través del sentido de lo que ustedes publican, ¿sí? No es su persona en una dimensión sí, o sea, pero no es su persona material la que va y se pone a interactuar. Es su discurso, es ustedes proyectándose a través de un discurso, de un significado, de un lenguaje, de algo que quieren decir y compartir, el que se pone ahí en juego en estas redes, en estos espacios, y es ese discurso el que interactúa a su vez con otros discursos, ¿sí? O sea, tenemos que aprender a ver esto, que no es nada más yo, este sujeto, sujeta que estoy aquí, el que se pone directamente en interacción. Sí, soy yo, pero interactúo mediado por mi discurso, sea verbal, sea gráfico, sea sonoro, sea audiovisual, no importa qué, ¿no? Y si no tenemos conciencia de esto, a veces
va a ser más difícil que aprovechemos todas estas herramientas y tecnologías que tenemos de una manera más estratégica y más efectiva. Entonces, esta es la importancia, digamos, de reconocernos como seres discursivos, ¿no? Que en nuestra sociedad básicamente todo es discurso, o sea, todo es la palabra, el lenguaje dicho. Es a través de ello que se interactúa. Y en el campo de la política, por supuesto, es muy evidente, ¿no? Nosotros no interactuamos con las candidatas o los candidatos, interactuamos con lo que dicen, con lo que vemos que hacen, o sea, con todo eso es discurso, todo eso es lenguaje, todo eso es comunicación, es un sentido de lo que se está haciendo y entonces hay que tener esta claridad siempre, ¿no? Que nuestra interacción es discursiva y por eso es importante hablar siempre, empezar hablando de lenguaje, porque es lo que nos hace reconocer, bueno, este conjunto de términos, de conceptos, de formas, de tonos, de imágenes que estoy utilizando, ¿qué quieren decir? ¿Qué discurso están construyendo? El discurso al final de cuentas no es más que este sentido del que hemos venido hablando, ¿no? O sea, yo, ¿qué quiero lograr en el otro? ¿Qué quiero lograr en este grupo social? ¿Qué transformación? ¿Cómo los quiero impactar? ¿Qué quiero obtener de ellos, no? Y es a partir de ese reconocimiento que es como yo voy a estructurar mi discurso. Entonces, pues, sin duda los medios de comunicación y las plataformas sociodigitales son ese lugar donde ese discurso va e interactúa. Entonces, por eso es importante reconocer este espacio público y que el marketing tiene una importancia fundamental en estos lugares, ¿no? En ese sentido, pues podemos pensar al marketing también como una consecuencia del poder que los medios tienen para esta interacción, no solo para los procesos políticos, sino en nuestra vida cotidiana ya, ¿no? Eh, el punto al que íbamos era, ¿por qué es problemático entonces que en México tengamos un modelo de comunicación basado tan preponderantemente en el marketing, ¿no? Porque, como bien decíamos, el marketing lo que busca es vendernos algo, generar un producto que alguien consuma. Pero cuando trasladamos este modelo basado casi exclusivamente en el marketing y no en otras formas de comunicación más relacionales, más interaccionales, más discursivas, lo que el marketing hace es básicamente personalizar la política, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Imagínense ustedes recuerden, no sé, la última campaña electoral que ustedes hayan experimentado a nivel federal o a nivel estatal o a nivel municipal. Cualquier campaña que ustedes hayan, pues no sé si en las ciudades donde viven o en el estado, o que recuerden la última campaña de elección presidencial, por ejemplo. Eh, una de las cuestiones que eran muy marcadas y muy preponderantes es que veíamos en el discurso de los medios, en los spots que se proyectaban, un mensaje muy basado en las características individuales de la candidata o del candidato, ¿sí? Es decir, es la salvación de México, o es la solución de México, o es la salvación del Estado, o fulanito sí puede, o fulanito sí cumple. Generalmente tenemos ese tipo de spots, ¿no? Vota por no sé quién, sí cumple, ¿no? O sea, la primera cosa es atribuirle al sujeto que es el candidato características muy específicas que son las que se les van a vender a los electores. Digamos que esto es una forma casi natural que el marketing tiene de trabajar, o sea, lo necesita para poder vender. Pero cuando trasladamos esto al campo de la política, hay un problema grave, ¿no? Que la política y los procesos electorales no son individuales. No es una persona la que resuelve. Por más que querramos, no es en una persona per se, sí es la persona que elegimos como representante, pero finalmente no es la única que tiene la capacidad, no puede actuar sola y no toma decisiones por sí misma sola, ¿sí? En principio porque llega ahí respaldada o respaldado por un grupo de poder, dígase un partido político, diga un grupo que lo está impulsando, etcétera, etcétera. O bien ahora es cierto que las candidaturas independientes han abierto otros mecanismos, otras formas, otras maneras, pero todavía hay que reconocer que la principal forma de acceso al poder, la principal forma que tenemos en México de llegar a ser representante popular es a través de los partidos políticos. En ese sentido, mm, cuando se personaliza la política, cuando lo que se vende es
las características individuales de la persona como candidata a candidato, lo que se hace es generar una idea social de que quien va a resolver los problemas sociales o sociopolíticos que enfrenta una sociedad es estas personas específicas individuales que se proponen, ¿no? Entonces, todo vemos aquí que la campaña electoral va a girar en torno a estas características que tiene la persona, que si es honesto, que si es trabajador, que si cumple, que si no sé qué, ¿no? Nos venden como toda esta imagen, esta idea, y la campaña electoral se ve enfocada en esos aspectos. Sin embargo, desde un punto de vista ciudadano y de formación, cuando una campaña electoral la tendríamos que pensar más como un momento, un espacio de formación de la ciudadanía, de construcción de valores democráticos, de cultura cívica, de cultura política, de educación electoral, pues no ocurre esto, ¿no? Lo que ocurre es esto. Lo que ocurre es que recibimos un producto candidato, candidata, y lo que se nos vende durante las campañas es ese contenido básicamente. Y entonces, otra cuestión es que el candidato o candidata aquí y sus características se van acomodando en función de las pautas o necesidades del mercado electoral eh, para ir reforzando pues estas cualidades de personalidad del político, la política, ¿no? Y cuando se promueven estas características o cuando nuestro modelo de comunicación actual está basado en esta forma de comunicarse, lo que sucede es que en lugar de venderse ideas, se venden personas, ¿no? Pero al final de cuentas lo que resuelven problemas sociales no son las personas per se, son las ideas, son las propuestas, son las plataformas, ¿sí? Lo que va a solucionar un problema social o sociopolítico no es el candidato per se, es la propuesta que tiene y cómo esa propuesta es viable o no. Entonces, nosotros como ciudadanos, ciudadanas, deberíamos de tener la capacidad de discernir si la propuesta que nos hace un candidato o candidata es viable, si de verdad se puede llevar a cabo, si de verdad puede resolver un problema social o no. Pero eso no está ocurriendo en nuestras campañas electorales. Lo que está ocurriendo es que básicamente nos están vendiendo personas y personalidades y características individuales. Salud, Pamela, salud. Está estornudando. Salud. Y ese es uno de los grandes problemas de personalizar la política, ¿no? De individualizar, que no, que nos vende personas que se convierten a su vez en productos, pero que no nos vende ideas, conceptos, discusiones, ¿sí? Valores sobre cómo construir una mejor sociedad de manera colectiva. Se deposita la responsabilidad solamente en una persona, en el candidato o en la candidata, ¿sí? Y el resto de actores sociales que también tendrían que participar de alguna forma en los procesos de toma de decisiones públicas, pues queda excluido, fundamentalmente la ciudadanía. O sea, digamos que para decirlo así de manera tosca, esto de la personalización de la política que cada vez es más frecuente, es que pone el acento pues en los individuos, ¿no? En la individualidad, en creer que los problemas sociales pueden ser resueltos por estos individuos, pero no considera los aspectos estructurales, es decir, los grupos de poder, las condiciones socioeconómicas, el momento en el que estamos, las preocupaciones sociales, y eso es el problema de que el marketing va individualizando la política. Además, esto favorece, digamos que a nivel colectivo, una idea muy egocéntrica de los problemas sociales en detrimento de una concepción social, digamos. Es que cuando individualizamos la política, se considera que si la acción de este sujeto es capaz de resolver un problema, pues yo ya no necesito involucrarme porque este sujeto lo va a resolver. Y esto en términos de generar participación ciudadana, pues la desincentiva, ¿no? O sea, no genera incentivos para que yo me involucre. O sea, yo desde mi lugar de acción, desde mi carrera, desde mi lugar profesional, ¿cómo puedo colaborar con esto? ¿Para qué? No necesito hacerlo. Si ya este individuo que me está vendiendo la campaña lo va a resolver todo, o sea, que lo resuelva. Yo mejor me dedico a mi vida, a mis placeres, a lo que me interesa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no genera un sentido de colectividad. Y finalmente, pues nos guste o no nos guste, vivimos en una colectividad. Aunque no querramos involucrarnos con la vecina, el vecino, finalmente compartimos la misma calle,
la misma ciudad, y si se genera un problema por la calle en la que transito, y si hoy no recogieron la basura de todos los vecinos en la misma calle, y si mañana tampoco, y si pasó una semana y eso no sucedió, eso va a generar problemas en nuestra convivencia social. Entonces, el gran problema del marketing como herramienta exclusiva, como es el caso de nuestro modelo, es esto, la individualización de la política. Y esto trae otro problema aparejado, que es la disminución del debate de ideas y de programas de gobierno. Porque cuando yo me enfoco en vender la imagen del candidato nada más, eh, si no vendo además ideas y programas y propuestas de gobierno, básicamente no, ¿qué estoy discutiendo? La imagen del candidato, discuto que si dijo tal cosa, discuto que si, es más, cuando hay candidatas mujeres sobre todo se vuelve más absurdo porque es si se vistió de tal manera, si se puso tal ropa, o sea, se convierte más trivial el asunto. Pero la discusión no se va hacia esta idea que tiene este candidato, esta candidata, este futuro gobernante, ¿es viable, no es viable? ¿Sí se puede, no se puede? ¿Este programa es real? ¿En qué está fundamentado? ¿Cuáles son sus bases, no? Entonces, un problema de la individualización es esto, que disminuye el debate de ideas y que los programas de gobierno y propuestas entre la ciudadanía generalmente se desconocen, o sea, seamos muy honestas, muy honestos, ¿no? ¿Qué tan conscientes en la última elección que tuvimos o que cada uno de ustedes tuvo, conocía los programas y propuestas de gobierno de sus representantes? ¿Qué tan conscientes estaban de esas propuestas? ¿De verdad las conocían? O sea, ¿sabían que tenían esas posibilidades o no? O sea, ¿en qué estábamos pendientes, inclusive como ciudadanas o ciudadanos, de esos candidatas y candidatos? ¿En qué nos fijábamos? ¿A qué le poníamos atención? Ese es un ejercicio súper importante también de autorreflexión para ver cómo estas normas que son estructurales, que nos rigen como colectividad, también se relacionan con nosotros en el campo individual, ¿no? Para que justamente podamos seguir aprendiendo. En fin, además de disminuir las ideas y programas de gobiernos, otra consecuencia que tiene el marketing es que de algún modo la representación política y la representación de los propios partidos, eh, más que satisfacer esta representación a los intereses de la sociedad, satisface demandas de mercado, ¿sí? Y con mercado me refiero a aquellos grupos reducidos de personas que tienen necesidades y deseos situados, o sea, que no son los intereses de todo, que quieren, como fueron el grupo que me apoyó, entonces yo voy a satisfacer, como es a quien yo quise convencer y como me compraron, deseo satisfacer esas necesidades. Entonces, la comunicación de marketing trabaja para ese mercado y no trabaja para toda la sociedad. Y estamos aquí hablando de, si estuviéramos en el mercado, digamos, mercado de lo económico, donde hay que satisfacer a grupos específicos con necesidades específicas, pues no hay ningún problema porque estamos actuando desde el ámbito privado. Estamos actuando con recursos privados para satisfacer intereses de lucro, etcétera, etcétera. Pero acá hablamos del ámbito público, del ámbito colectivo, social, donde lo que se decide en el gobierno, lo que se va a decidir en un representante, afecta a todo. Y que inclusive estos candidatos y candidatos que utilizan esas técnicas de marketing, pues están utilizándolo con recursos públicos, ¿no? Entonces acá se trata de que que no le hablen solamente al segmento que quieren convencer, que saben que les va a dar el voto, que inclusive les va a dar el triunfo. Se trata de que vean problemas sociales, no problemas específicos, ¿no? Que se incluyan todas las posibilidades. Entonces, cuando se hace esa comunicación tan de marketing basada en esto, se excluyen muchas situaciones, problemas, intereses. Esa es otra de las consecuencias. Y finalmente, una consecuencia que los diversos estudios académicos en este campo han encontrado es que la legitimidad de las instituciones democráticas se va también reduciendo porque la justificación de la utilización del marketing es el triunfo electoral, ¿sí? El acceso al poder per se o el mantenimiento en el poder. No la satisfacción de las necesidades y deseos de los electores una vez que concluye el proceso electoral, sino que el éxito se basa durante las campañas electorales en ganar la elección, en obtener el triunfo, y esto puede ocurrir básicamente a cualquier costo, de cualquier manera, y una vez que esto se logra, que se gana el triunfo,
No hay mayor debate, no hay mayor reflexión, no hay mayor análisis desde el punto de vista de la comunicación de marketing, ¿no? Que tiene nuestro modelo. Entonces, se trata de un modelo que tenemos una mirada, digamos, individualista, que destruye el debate de ideas, que no se enfoca en las ideas, en los problemas sociales, sino que se enfoca en las personas, en la imagen, en aspectos muy concretos, muy segmentados, que no nos permiten tener una reflexión como más compleja y global de qué es lo que este candidato o candidata va a resolver, cuál es el problema social o la necesidad social. Y cuando digo social me refiero a que involucre toda la amplia gama de complejos problemas que tenemos, ¿no? No provoca esa reflexión, provoca una reflexión muy personal, muy individual. Y eso reduce la forma en que nosotros vemos a la sociedad, porque vemos problemas individuales en lugar de mirar lugares colectivos, porque vemos además que hay una persona que va a resolver todos estos problemas en lugar de involucrarnos a cada uno. O sea, pareciera que, insisto, no tenemos que involucrarnos en estos procesos porque ya alguien nos va a resolver. Ya hay un Mesías que tiene una imagen increíble, que va a resolver nuestros problemas sociales y no importa qué problema sea, él va a tener la capacidad. En lugar de analizar de verdad, va a tener la capacidad para estas situaciones, cuáles son sus ideas, cuáles son sus programas, sus propuestas. Digamos que esa es una de las grandes patas cojas que le faltan al marketing político y no al marketing per se. Más bien, me corrijo, al modelo de comunicación política vigente en nuestro país basado en el marketing político, en el spot, en la poca deliberación pública, donde nosotros estamos como receptores nada más de mensajes de los partidos y donde no se provoca pues esta interacción, este diálogo, esta producción discursiva para construir este sentido de colectividad y política en el que interactuamos, ¿sí? Ahora bien, otro de los grandes desafíos de nuestro modelo basado en el marketing es que no considera los medios digitales actuales. Yo creo que todos aquí, todas ya conocemos y sabemos mm, la importancia que en nuestros días tienen las redes sociodigitales, ¿sí? O sea, ¿quién de nosotros aquí no, bueno, esta clase misma, ¿no? Este compartir en este espacio, estamos conectados a través de un dispositivo electrónico, usando internet, estamos interaccionando, como yo les decía, a través de nuestro discurso. Sabemos que hay una presencia nuestra que es visual, pero finalmente no es nuestra presencia física la que está poniéndose en juego, es a través de una mediación que tenemos aquí, ¿no? Una plataforma que me permite ver a algunas de ustedes, a otros no, a escuchar a algunos otros no, y yo puedo interpretarles algunas cuestiones y otras no. Bien, ¿por qué esto es importante en estos días, pensar y reflexionar acerca de estas cuestiones, no? Porque se ha convertido en parte esencial de nuestra realidad. Muchas de nosotros tenemos el hábito de despertar y ¿cuál es una de las primeras cosas que hacemos, no? Revisar el teléfono. O sea, porque podemos tener un mail de alguien que amamos o que nos ama, o alguien con quien tenemos una aventura, o de alguna cuestión de trabajo, o simplemente porque necesitamos ver noticias al principio del día. O sea, una de las primeras cosas que solemos hacer, si no la primera, pero sí una de las primeras es, además, a veces hasta usamos los teléfonos como despertadores, ¿no? Los ponemos como alarma y ¿qué es lo primero? Lo que hacemos, o sea, no, ni siquiera, si dormimos con alguien, ni siquiera tocamos primero a la otra persona, o sea, tocamos primero el teléfono, el dispositivo celular, ¿no? Y es muy interesante porque cada vez más nuestra relación con la tecnología tiene esa interacción que no es solo simbólica, o sea, no es la mediatización. Y por eso les decía, cuando toco primero el celular para apagar la alarma y ver, o sea, ¿cuál es mi primer contacto yo como humano? Pues quizá lo primero que toco en la mañana conscientemente es un aparato, un dispositivo electrónico. Y eso va transformando las formas en que nosotros nos vamos relacionando socialmente. Y esto también tiene un impacto en la política, porque el desarrollo también de estos dispositivos, cada vez más sabemos que son más inteligentes, que nos van conociendo, o sea, que el hecho de que yo toque mi teléfono en la mañana para apagar la alarma, Siri ya va a saber que a partir de esa hora yo en mi vida análoga, por decirlo de alguna manera, me desperté y empecé a interactuar con la tecnología. O sea, le dejé un bit de información a un dispositivo electrónico, a una inteligencia artificial, sin siquiera darme cuenta. O sea, yo ni siquiera tengo a veces la conciencia, bueno, ahora ya la tengo, pero antes decía, cada vez que toco mi teléfono,
estoy dejando información, o sea, le estoy diciendo cuánto tiempo paso interactuando con él. Y esto, el problema de esto es que ya avanzó todo tan rápido que cada interacción que yo tengo con con mi dispositivo se convierte en un dato y los datos agregados se convierten en información. Y la información nos permite conocer la realidad material, ¿no? Material y también, bueno, ya más complejo que eso, nos permite conocer nuestra realidad material, nuestro estado emocional, nuestro perfil psicológico, con base en cada toque que voy haciendo en el dispositivo. Y me refiero con cada toque, pues sí, o sea, desde que lo activo con el tacto, pero también cuando lo desbloqueo y abro una aplicación, ya sea porque voy a revisar primero que mis WhatsApp, a ver si tengo algún mensaje, o mi Telegram, a ver si me llegó algo de la oficina, o mi correo institucional, o voy a abrir primero Twitter para ver si cómo van mis seguidores, o mi Instagram para ver si soy influencer, o qué sé yo, o Facebook para ver cómo está la familia, o voy a mandar primero un piolín a la familia, güey, buenos días, o sea, no lo sé, o sea, lo que yo haga, el dispositivo finalmente es un dispositivo de recolección de información y lo que hace es ir generando un perfil de este usuario, ¿sí? Que ese perfil además después se agrega y se conjuga con todos los perfiles de los demás usuarios de una determinada red, de una determinada aplicación, etcétera, etcétera. Y eso va generando pues información que nos va conociendo muchísimo. Se dice, hay un concepto actualmente que es el de la psicopolítica, ¿no? Y hay un autor coreano muy interesante en este momento que él plantea que, bueno, todas las campañas electorales desde ya y en el futuro, sobre todo las más recientes, y sobre todo fue muy claro a partir de Obama y Trump, se realizaron las campañas con base en datos obtenidos de los usuarios de Internet, o sea, con base en la interacción que las personas tienen con sus dispositivos electrónicos, ¿no? Y esto cada vez es más una realidad, o sea, tenemos que ser muy conscientes de que cada vez que interactuamos en una página de internet, en nuestro teléfono, que actuamos que interactuamos con la tecnología, estamos dejando un dato desde una cosa muy simple, ¿no? Desde a qué hora empezamos en la mañana a tener contacto con la tecnología hasta cuál es nuestro último contacto en la noche, cuántas horas pasamos en el día, qué sitios visitamos, qué contenidos había en esos sitios. Entonces, con base en todos esos datos se pueden ir conjugando o conectando variables y se pueden ir haciendo perfiles de cuáles son nuestros intereses, ¿no? ¿Qué nos interesa a nosotros? O sea, yo como individuo de esta sociedad, ¿qué quiero escuchar de una candidata, de un candidato? O de un determinado producto, qué me gusta, qué no me gusta, o sea, inclusive qué fantasías tengo, aunque yo ni siquiera las diga, o sea, o ni siquiera las reconozca a veces, porque es tan interesante y tan profundo el modo en el que vamos dejando información con el uso de la tecnología, que nos conoce más de lo que pensamos. Miren, yo tengo un amigo que es doctor en física, y él hace algunos años, antes de la pandemia, trabajaba en un proyecto muy interesante donde a través del uso de los geolocalizadores de los celulares que todos traemos, que básicamente todos tenemos encendida la geolocalización. Bueno, pues hay dispositivos que permiten identificar eh, dónde estamos ubicados, en qué tiempo, en qué espacio, sin que nosotros les demos permiso, porque simplemente están diseñados para eso, para identificar en qué zonas, por ejemplo, de una ciudad se aglomeran personas. Y esto con base en, digamos, un bit que deja tu teléfono cuando pasas por un determinado espacio. Entonces se coloca un dispositivo que mide esto, tú pasas por ahí y ya se sabe que por ahí a una determinada hora pasó una persona. Si alguien quisiera saber qué persona, se tendría que poner a averiguar exactamente quién es, pero se puede, digamos, ¿no? Entonces esto permitía en un momento dado conocer cómo en una ciudad circulan durante 24 horas las personas, ¿no? O estudiarlos durante, por ejemplo, una semana. ¿Cómo es la circulación en esta ciudad durante la semana? Y siguiendo los rastros de los celulares de la geolocalización por la ciudad, era posible hacer como trayectorias de movilidad de las personas y encontrar en qué puntos se aglomeraban y en qué puntos era posible un riesgo de contagio de algo, ¿no? Esto era antes de COVID, después sirvió como para ver, dónde se aglomeran las personas en una ciudad. Entonces se generaban mapas digitales simplemente con los teléfonos que ya traemos cada quien. O sea, y ni siquiera necesitan pedirnos permiso, ¿no? Para eso. Entonces, ¿a qué voy con toda esta narrativa? Que finalmente, cada vez más,
las campañas electorales se han ido especializando y se han ido profundizando en el uso de esta tecnología y cada vez más nos conocen mejor como votantes. Cada vez más saben qué nos interesa, qué tipo de ideología, si es que tenemos alguna, tenemos, hacia dónde va nuestra orientación, hasta sexual, si ustedes quieren. O sea, se meten hasta donde no les damos permiso inclusive. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy conscientes de que cada vez vamos a recibir pues más mensajes, más contenidos que se parecen mucho a lo que queremos escuchar. Y esto, ¿cuál es el impacto de esto, no? Que finalmente estos mensajes, ¿qué generan en nosotros? Pues generan una narrativa del mundo, una narrativa de la realidad, que es lo que yo he estado intentando decir desde mi primera interacción con ustedes. Que vivimos en una sociedad discursiva que construye narraciones y que lo que ustedes digan, no, pues es que el presidente esto y lo otro, ¿no? O piensen en cualquier político. Digo el presidente porque es lo más común, todos compartimos por lo menos, sabemos algo de alguna mañanera o alguna cosa, ¿no? Pero quizás no es el ejemplo más adecuado. Pero si pensamos, por ejemplo, en un candidato o candidata, y ustedes escuchan un discurso sobre ese candidato o candidata, lo que se va, lo que se va a hacer ahora en esto, o lo que se hace en estos momentos a través del marketing digital, es que tú recibas ese discurso que tú quieres escuchar y que se refuerce, se refuerce, se refuerce. Y entonces lo que tú vas a hacer es construir una percepción del mundo y de la realidad con base en ese discurso. Y tú vas a creer que es así, que todo el mundo está de acuerdo con esa visión, porque de lo que se trata es de reforzarte ese discurso que ya tienes, esa narrativa, digamos, de construirte una especie de burbuja narrativa para que tú reafirmes lo que estás creyendo. Y si tú ya querías votar por esa candidata, ese candidato, pues que efectivamente vayas y hagas esta transacción de compraventa, de darle tu voto, porque la idea es que te convenzas a través de tu interacción con estos medios de que lo que originalmente pensabas es lo correcto, ¿no? De que esa es la realidad del mundo, la mejor opción que tú quieres observar y hacer. Entonces, por eso es súper importante que como comunicadores, comunicadoras, tengamos esa conciencia, ¿no? De que lo que hacemos es generar cada vez narrativas más personalizadas, más individualizadas, con base en lo que tú, o en lo que cierto grupo, segmento de personas quiere escuchar. Y a nivel, digamos, comercial o de éxito de marketing, esto puede ser maravilloso, ¿no? Fundamental, porque tú quieres un producto que comprar. Ah, pues yo te voy a dar exactamente lo que tú quieres con las características que tú necesitas. Y aquí te va, y aquí te van mis contenidos, aquí te va mi mensaje, aquí te va lo que yo quiero que tú pienses de mí. Y puede ser súper exitoso porque yo con estas herramientas controlo cada vez más mi mensaje, lo que te quiero decir. Tengo esa capacidad porque tengo más herramientas, más información para darte eso. Digamos que desde el punto de vista comercial eso es genial para cualquier marketinero. O sea, quienes aquí trabajan con redes sociales saben que eso es perfecto, o sea, es exitoso, o sea, cada vez van a tener más clientes satisfechos, cada vez puede que hagan campañas más exitosas, que ganen más votantes o simpatizantes, etcétera, etcétera. Eso es súper, súper interesante a nivel de éxito. Sin embargo, aquí estamos hablando de cuestiones que tienen que ver, de nuevo, con la democracia, ¿no? Con la democracia. Y la democracia tiene que ver con la participación de todas y todos. Tiene que ver con resolver problemas y situaciones que son de todas y todos. ¿Sí? Y el gran desafío en estos momentos del marketing político a través de los redes o de los medios sociodigitales es que no sabemos bien, no hay un control y difícilmente inclusive pueda haber un control. ¿Cómo vamos a controlar, por ejemplo, que, que, que los mensajes y contenidos que alguien va a recibir, pues, valga la redundancia, sean esto controlados, ¿no? Pensemos un ejemplo que todos conocemos, la injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Por medio de uso de tecnología. O sea, está tan global todo esto, está tan interconectado que las fronteras difícilmente se pueden cerrar, o sea, ¿cómo le hacemos, no? Yo creo que en este momento es pensar en cuál es el desafío del marketing y del marketing digital en los procesos electorales. Para mí, más que controlar a la tecnología per se, tiene que ver con formar a la ciudadanía. Estamos pensando mucho, o quienes se dedican a las leyes y normas, están pensando mucho en cómo regular
el uso de tecnologías. O sea, quieren establecer mecanismos de control sobre un caballo salvaje. O sea, Internet es eso. Por eso es global. O sea, porque desde cualquier lugar del mundo, a lo mejor yo puedo contratar un hacker en China para que haga algo en México, ¿no? Y ya sabemos que está la red superficial y la red profunda y un montón de cosas misteriosas que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Entonces, cuando a mí me ponen a pensar sobre, bueno, la regulación de las redes sociales en México, en este modelo de comunicación política actual, porque se tiene que actualizar, porque no considera las redes, yo creo que estamos pensando mucho en si regular o no regular las redes, si regular o no regular la tecnología. A mí me parece muy complejo regular algo, como decía, que es como un caballo salvaje. O sea, en algún momento el caballo salvaje, o sea, va a saltar, va a tirar patadas, va a buscar formas. La inteligencia artificial evoluciona, o sea, por eso es inteligencia, ¿sí? Porque aprende. Y tú le pones un candado y aprende a abrir el candado. Y le pones una contraseña distinta y aprende a desbloquearla, porque es como un ser vivo, está aprendiendo, o sea, es inteligente, ¿sí? Entonces, mi propuesta o mi idea más bien sería, ok, quizás sea necesario establecer unas reglas del juego para los actores políticos, establecer unas reglas del juego sobre cómo se van a usar las redes sociales en campañas electorales. Hay que pensarle mucho, hay que involucrar a la ciudadanía en la definición de esas reglas del juego. Pero, más allá de regular la tecnología, yo pensaría que la solución en este momento es la formación ciudadana o la alfabetización digital. ¿Qué es esto? Que nos enseñen a usar las redes. O sea, que nos enseñen, por ejemplo, a identificar información falsa o noticias falsas, o que nos enseñen a no ser factores de generación de, hay un concepto que se me acaba de olvidar en este momento, de pánico social o de pánico digital. Yo creo que es bien común, por ejemplo, a mí me pasa a nivel personal que en los grupos de la familia, no sé, la tía que manda una noticia falsa con información de no sé qué, no sé cuánto, y a todas luces es información falsa, pero la manda porque pues no sabe qué onda, apenas está entrando a esto de usar WhatsApp y al grupo y manda piolines y buenos días y buenas noches, ¿no? Y entonces, pero desconoce el rollo de las noticias falsas, de la manipulación digital, ¿no? Entonces, si las personas que ya estamos interactuando con la tecnología, o sea, no tenemos capacidad de discernir cuándo lo que estamos recibiendo a través de ella es falso o no es falso, qué propósitos tiene, de dónde es la fuente, hacia dónde va, quién es el actor al que acusan, quién es el perjudicado, etcétera, etcétera, pues me parece que por más regulación que se establezca, va a quedar una pata coja, ¿no? Entonces, el enfoque yo creo que tiene que ser integral, posiblemente sí regular cómo se usa la tecnología, pero para mí lo más importante sigue siendo formarnos como ciudadanía, alfabetizarnos, educarnos, saber usar la tecnología, no solo como seguramente ya sabemos aquí, todos los datos de uso de Internet en México nos dicen que el principal uso que tiene es pornografía, tiene que ver con cuestiones de entretenimiento, o sea, no hay un uso de Internet realmente formativo, o sea, las personas andan interesadas en todo menos en la democracia en realidad, o sea, pero justamente la pregunta sería, ¿por qué no están interesadas en los procesos políticos, no? ¿Por qué no están interesadas en tener una mejor sociedad, no? Una que sea, pues, que nos haga vivir más, finalmente como más cómodas y cómodos, más seguras, más seguros, y lo diría en estos términos, hasta más felices y en paz, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿para qué sirve la organización social si no es para potenciar las habilidades, deseos y necesidades de cada una y cada uno? Sino para qué vivimos en sociedad. Nos aislaríamos y cada quien su rollo. Pero creo que una cosa que nos falta reconocer es esto, que estamos en esta sociedad y que finalmente estamos conviviendo juntas, juntos, juntes, y que sea para el bienestar de todos. Entonces, me parece que el desafío en estos momentos, en términos de comunicación política, de marketing político, de medios de comunicación y de redes sociales, que es el tema. Ahorita estamos hablando de redes, pero yo no sé si en un año, por ejemplo, vamos a hablar de otra cosa. O sea, ya no van a ser o en 2, o en 3, o en 5. O sea, ahorita las redes son como, wow, el boom, TikTok y esta y otra, y surge una nueva y ahora haces esto y lo otro.
esa ha sido una forma de expresión de la tecnología, pero no se ha acabado, o sea, ¿en cuántos años, o sea, han surgido todas estas nuevas redes y este boom? Y la pandemia generó nuevas cosas, entonces, ahora tenemos Alexa y tenemos no sé qué, y tenemos, en fin, todas estas nuevas formas de interacción con la tecnología que antes no teníamos, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos si ahora la lavarropas digital que ya se vende no está captando datos de mi salud, de mi temperatura y cómo se van a usar esos datos y en dónde se van a usar? Y si además pongo un reloj digital para abrir la puerta o una alarma que se conecta con mi Bluetooth y, en fin, o sea, todas estas formas de interactuar que ahora tenemos, que ya son posibles, que hasta las luces son digitales y les decimos súbete, bájate, o sea, tal vez algunos más, algunos menos, evidentemente hay desigualdades y diferencias de acceso a la tecnología que tienen que ver con la situación económica, pero la realidad es esta, cada vez más estamos incorporando la tecnología a nuestra vida material, ¿sí? Y esto, lo que la tecnología hace es recoger datos y producir información. Entonces, yo creo que el gran reto es formarnos como ciudadanía, reconocernos como ciudadanía, que estamos inmersos en estos procesos y que estos procesos forman parte de una dimensión que no solo es tecnológica, sino que también es comunicativa, ¿sí? Y que entonces tenemos que empezar a saber utilizar cada vez más y mejor estas herramientas para que podamos ser, ahora sí que personas conscientes de qué decisiones vamos a ir tomando, inclusive para actuar con la propia tecnología, ¿sí? Y cuando hablemos de procesos políticos, pues ser conscientes de qué vamos a recibir, de qué vamos a dar, de qué vamos a compartir, de cómo vamos a discernir información sobre estos procesos políticos, sobre estas interacciones. Entonces, si a mí me preguntan para enfatizar, ¿cuál es el problema todavía de la tecnología, del marketing, de la comunicación en nuestro país? Es que no está considerando todos estos desafíos y que tal vez no estamos desarrollando desde el Estado, que es el principal responsable, estrategias y programas de formación, de ciudadanización, para que tengamos la capacidad de interactuar con todas estas nuevas dimensiones y procesos que ahora tenemos ante nosotros. Así que el gran reto, el gran desafío es que ampliemos la visión comunicacional que tenemos, que entendamos que somos seres muy discursivos, que nuestro discurso ahora se comparte a través de estas redes, que nuestro discurso es lo que pensamos, lo que sentimos, el sentido que le damos a esta interacción en el espacio privado, pero también en el espacio público, en el espacio de lo político, que es lo que nos interesa en esta clase, y que desde ese lugar empecemos a pensar de un modo un poquito más integral y complejo, donde todos empecemos a ser escuchados, a ser aprendidos, a ser reconocidos como sujetos con una voz, con datos que aportar, con una capacidad sobre todo de discernimiento y de aprendizaje, ¿sí? Yo creo que las campañas electorales tendrían que ser momentos de mucho aprendizaje sobre cómo funciona nuestra sociedad y el sistema político para que justamente podamos tomar mejores decisiones sobre lo público, la vida pública, lo que nos atañe a todas y a todos. Así que básicamente yo diría que el reto es trascender la mirada de la transmisión de información para llegar a esa mirada de la interacción, de la formación y el conocimiento, para que entonces podamos tomar decisiones más claras, más empoderadas. Ahora sí que decisiones que nos hagan sentir como más parte de esto, ¿no? De la colectividad y también de la política, que dejemos de verla como una cosa ajena, externa, que tiene que ver con los candidatos o las candidatas y los partidos. O sea, somos también actores políticos, ¿sí? Estamos en esta sociedad y tenemos capacidad de incidencia, tenemos la capacidad de repente organizarnos en una asociación, buscar incidir en las políticas públicas, generar una transformación social en algún aspecto, en algún campo, resolver un problema de nuestro barrio, de nuestra comunidad. O sea, tenemos esa capacidad de ser actores políticos. Y la comunicación puede ser no puede ser, es una herramienta fundamental. O sea, la política es básicamente comunicación, desde que todas esas interacciones van a ocurrir a través de nuestro lenguaje, estructurado en nuestro discurso. Bueno, dicho esto, creo que ya hablé muy seguido, más de 1 hora y media, entonces me gustaría pues cerrar con esta idea que acabo de expresar
y me gustaría, sobre todo si tienen algo que compartir, pues escucharlos y saber con qué se quedan. Adelante, Pamela, por favor. ¿Me podrías repetir esa parte que en la conclusión dijiste, la comunicación es toda esa interacción que qué? O sea, yo ya me lo aprendí, pero si me lo repites se me hace más fácil como para Sí, recordar. decía que, bueno, ok, no te lo voy a decir exactamente porque no lo grabé, pero quiero decir que finalmente el sentido de esto o el foco, el fondo de esto, que la comunicación es, eh, estaba hablando de la política y decía que la política es comunicación y la comunicación es el uso de este lenguaje estructurado a través del discurso y la construcción de sentido que le damos para interactuar en este mundo, ¿no? Y cuando digo este mundo me refiero a, llámenle mundo a lo que ustedes quieran, ¿no? Al mundo, el mundo de sus emociones, el mundo de la política, de lo electoral, o sea, a lo que ustedes definen como el mundo, como lo real, como su ser, como su existencia en donde ustedes interactúan, ¿no? Que es básicamente, yo digo, y no que lo diga yo nada más porque a mí se me ocurre, ¿no? Hay una corriente de estudio académica, científica, donde dice que somos, en nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad básicamente discursiva, porque actuamos, interactuamos, nos entendemos a través del lenguaje. No es que ahora, no es que lo sea ahora, sino que el análisis y el estudio de nuestras interacciones nos hemos dado cuenta que en realidad siempre hemos sido seres discursivos, o sea, interactuamos a través del discurso, y el discurso son pues los sentidos que le damos al uso del lenguaje en el mundo, ¿no? Interactuando con él. Espero haber sido más o menos claro. Gracias. No, a ti. Bien, ¿hay alguien más que tenga algo que compartir, quejas, comentarios, sugerencias? Por favor, bienvenidos. Adelante, dale, por favor. Hola, yo nada más quisiera comentar que yo estudié la maestría en Mercadotecnia Política, la acabé hace poquito, menos de un año, y algo que referían la mayoría de mis docentes es que a los ciudadanos se les da el producto que ellos piden. Entonces, aunque la mercadotecnia o aunque quienes en algún momento nos dediquemos a la consultoría, queramos como abonar un poquito a que tengamos mejores candidatos o mejores campañas, a veces, o sea, el grueso de quien emite el voto no quiere mejores candidatos ni mejores campañas, sino que están ya como muy sumidos en un discurso y pues al consultor le toca construir y trabajar con eso. Cuando yo estuve estudiando esa maestría, hicimos varios ejercicios con figuras públicas, no nada más de aquí de Zacatecas, sino en general. Híjoles, cómo sufrí yo con algunos perfiles porque decía, no, es que no quiero que voten por él. Pero mi trabajo como mercadóloga era pues lograr que el candidato consiguiera los votos. Entonces, también creo que es un poquito como de lo que tenemos como sociedad y de un trabajo como desde fondo, como desde exigir desde la raíz mejores perfiles para que la mercadotecnia nos haga llegar a mejores funcionarios. Tenemos ya en este punto en México las mejores herramientas y tenemos consultores de primer mundo, de verdad. Y también es importante resaltar que de los mejores consultores que hay en México y que son de los mejores en el mundo, son mujeres. Entonces, yo pienso, yo porque a mí me gustó mucho mi maestría y la verdad creo que a veces sí no es todo culpa de la mercadotecnia, sino de a quién le estamos vendiendo. Yo decía, y es importante que lo señales, Alejandra, porque el problema per se no es la herramienta, ¿sí? El problema no es la herramienta, o sea, el problema, si pensamos en nuestro país, el problema es la norma que tenemos en este momento, ¿no? O sea, que es, el problema es la norma y también el problema es que quienes construyeron la norma son los que la usan, o sea, los partidos políticos y los candidatos, y la construyeron con base en sus intereses. Y que a ellos no les importa a veces la formación de ciudadanía, cuando esa es la paradoja, ¿no? Y por eso es lo importante que reflexionemos y critiquemos, porque el papel de los partidos políticos debería de ser formar cuadros de ciudadanía, o sea, una ciudadanía cada vez más activa, más involucrada, una democracia cada vez más fuerte, con más participación, con mucho involucramiento ciudadano, ¿no? Y ahí es donde está la paradoja, que quienes construyeron el modelo lo están usando, pero lo están usando pensando en su beneficio, no en el beneficio colectivo. Entonces, lo que tenemos que hacer desde la ciudadanía también es
reconocer esto en principio, porque si no pues, reconocemos esta base de cómo estamos, no podemos, es la base básica, valga la redundancia, para poder hacer una transformación, es reconocer que tienes una situación que necesitas modificar, ¿sí? Entonces, pues esta es la base principal. Yo también creo que el marketing per se no es el problema. El problema en nuestro país es la mirada exclusiva en el marketing y en un tipo de marketing que ni siquiera es el marketing social, es el marketing, o sea, lo que yo quiero es venderte a mi candidato y punto, sea como sea. No quiero que pienses mucho en sus propuestas. O sea, cómprame este producto y con base en su envoltura. ¿Qué hay adentro? Pues no mires, ¿no? O sea, no queremos que mires. Mira la envoltura. Y ese es el tema, en realidad. Adelante, Pamela. Y la otra parte que también es muy triste es que hay veces que ni les importa la verdad del candidato, ¿no? Son gente ya muy viciada que pues le tocó, o sea, que ya tiene 10 años trabajando y pues es de cuota y no, pues a este le toca, ¿no? Y ni le importa ni nada y pues tienes que hacerle ahí la construcción de una idea que a él ni le importa comunicar, pero pues como tiene que estar ahí paseándose, bueno, ahí placeando, pues le tienes que hacer, ¿no? Esta parte y que se parezca de como el branding que trae ya todo un partido o todo un mensaje. Entonces también es lo triste, que hay veces que tenemos candidatos terriblemente nefastos, pero tienen que participar y pues te pagan, ¿no? De que hazle la comunicación. Y hay veces que a lo mejor por todo este tipo de la necesidad de así, yo he trabajado con gente que me gusta, que creo que es inteligente, pero hay veces que digo, no, pues con él la verdad no, y no lo haces. Pero eso es lo triste también, esta parte que pues hay veces que hay gente que pues, le toca a ese por nefasto y por su cuota ahí política, y eso es lo triste que dices, chale. Pues sí, muchas de las candidaturas que cuando uno vea la asignación de determinadas candidaturas y ve los perfiles de fondo, dices, ah, caray, o sea, ¿en qué estaban pensando cuando eligieron a esta persona, no? Por supuesto, habrá excepciones, pero también existen estos casos que tú dices. Carla, adelante, por favor. Gracias, maestro. Bueno, creo que todo lo que se ha visto de la clase y las conclusiones que usted ha dado, se me quedó muy, muy grabado y hasta lo anoté, ¿no? Esa parte que usted hizo referencia a que somos seres discursivos con capacidad de discernimiento y aprendizaje para tomar mejores decisiones en el entorno público, ¿no? Esa como fue como la conclusión que yo agarré de lo que usted ha comentado. Y creo que han tocado o han comentado mis compañeras temas muy interesantes que yo siempre lo he pensado y lo he dicho en diversos diplomados de la Escuela Judicial, ¿no? Desgraciadamente, la ciudadanía tenemos un desconocimiento por la cuestión política. Creemos, y también por las instituciones o las autoridades electorales. Pensamos que solamente ellos se dedican a hacer solamente elecciones, cuando no. Entonces, creo que hay que ver más allá. Hay que ciudadanizar todos los aspectos, los gobiernos, las instituciones, las autoridades, los partidos políticos. ¿Por qué? Porque solamente están enfocados en buscar su beneficio, desgraciadamente. Buscar su beneficio sin ver más allá, ¿no? Entonces, sé que es complicado y como decía tal vez Alejandra, no, es que se les da lo que ellos quieren, no tal vez lo que ellos quieren, sino lo que ellos conocen. ¿Por qué? Porque no conocen otra parte de. Hay veces que decimos, bueno, lo vimos cuando fue la campaña de Enrique Peña Nieto, ¿no? Con la gaviota. La gente votaba por lo guapo, supuestamente, ¿no? Porque era el novio de la gaviota, o no sé. Entonces, desgraciadamente, también falta que nosotros como personas ayudemos a ciudadanizar a la misma ciudadanía, ¿no? Para que puedan conocer, nosotros que estamos más empapados o más cercanos a la materia electoral o al sistema democrático en México, pues contribuir, ¿no? Somos seres discursivos, entonces si tenemos esa capacidad de discernimiento, pues hay que compartirla. ¿Para qué? Para que la demás gente también pueda entender y se puedan ir rompiendo esas barreras sociales, mentales que se pueden haber construido desde tiempo atrás, ¿no? Pero si nosotros nos conformamos y decimos, eso quieren, eso les damos, pues creo que nunca vamos a ser generadores de cambio, ¿no? Siempre hay que buscar la manera en que ese discurso que nosotros demos, aunque podamos llegar a oírnos idealistas, porque yo siempre he pensado que tal vez yo siempre me oigo muy idealista en esa parte de que cambiar y lo que nosotros hagamos va a generar ese cambio. Bueno, digo, aunque sea ese granito de arena, ahí queda, ¿no? Pero entonces también en la cuestión política, ese cambio que nosotros estemos, desde el sector que estemos, público, privado, partido, política, autoridad, donde sea, si hacemos ese pequeño
cambio o ese pequeño ajuste, podemos marcar la diferencia y la gente de nuestro entorno puede ir comprendiendo y aprendiendo más de la cuestión de la importancia que tienen ellos en el ámbito político. Sería cuanto, Maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Yo creo que, mira, dices muy bien, ¿no? En realidad todas dicen muy bien, o sea, creo que a veces no alcanzamos como ciudadanos a entender inclusive cuál es la complejidad del sistema sociopolítico en el que vivimos, o sea, no entendemos, ni siquiera entendemos qué es una democracia y para qué sirve, pues, y por qué estamos organizados de esta forma. Entonces, si no entendemos este principio básico, vamos a creer siempre que es cierto, las acciones individuales no resuelven per se, pero son necesarias para iniciar procesos de transformación, porque es así como se van formando colectivos con intereses, con ideas comunes. Y esto sí tiene mucho de idealismo, si quieres, de utopía, pero esto es necesario para poder transformar una sociedad. Si tú no tienes un ideal de cómo es el mundo en el que quieres vivir, o sea, le vas a dejar a otras personas que se hagan cargo de eso y tú simplemente vas a dejarte fluir o por lo que otros den, sin hacerte cargo y responsable del mundo que tú quieres. Entonces, por ahí, inclusive el acto de dar el voto, que muchas veces yo insistía en una de las clases pasadas, lo minimizamos, o sea, tiene tanto poder porque implica un proceso decisivo de yo, quién quiero que me represente, qué quiero, o sea, qué país quiero que construya, o qué estado, o qué municipio, o sea, no es nada más el papel, o sea, por eso es un acto simbólico que tiene, o sea, tiene mucho poder y no, ni siquiera tenemos la conciencia de, no, mejor no voto, o voto, pero pongo una tontería en la boleta, o sea, al final de cuentas, alguien va a salir ganando de ese proceso. ¿Y por qué? Mejor que no sea la persona que yo creo que representa mejor mis intereses, mis necesidades individuales y las que yo veo en mi colectividad. Entonces, de eso se trata el proceso, o yo, más bien también es una visión ideal mía, y les decía la vez pasada, yo hablo desde ese lugar. O sea, yo también hablo desde un lugar de mucha utopía. O sea, yo creo que en algún momento se tiene que construir algo mejor, o sea, porque no hay de otra. No tenemos, y aplica para todos, o sea, no hay otro mundo. Yo creo que muchos vimos la película esta de No mires arriba, ¿no? De hecho lo comentábamos, o sea, podemos optar por no ver el problema, o sea, y vivir así la vida, no ver el problema, o sea, sabemos que hay un broncón ahí y no lo vemos, pero eso no implica que el problema va a desaparecer y que en algún momento no nos puede afectar. Entonces, yo creo que mejor tomamos el toro por los cuernos y aunque sea un granito de arena, o sea, y de ahí entra el idealismo, pues si ahí puedo actuar, ahí actúo, pero estoy seguro que si me voy convirtiendo en una persona cada vez más consciente, con más conocimiento, puedo empezar a organizar cosas de mayor alcance. A lo mejor un día decido organizar mi propio partido político que vele por, no sé, los derechos de las mujeres y que ese sea el foco, porque yo sé que se puede, porque se puede, en fin, entre más conocimiento y conciencia voy teniendo de la capacidad de ciudadanía, más cosas puedo hacer para transformar. O a lo mejor simplemente organizo un comité de barrio para resolver un problema, pero si no tengo, como tú bien decías, la gente no siempre no puede querer lo que no conoce. No podemos querer y desear lo que no conocemos. Entonces, de eso se trata, yo creo, la formación ciudadana. Si sabemos que hay un país como Dinamarca, Suiza o no sé dónde, donde cualquiera de estos, donde las democracias funcionan, donde hay estado de bienestar, donde, etcétera, etcétera, se generan otro tipo de condiciones de vida, probablemente podemos empezar a aspirar a ese tipo de modelos de sociedad donde hay una mayor justicia, un nivel distributivo más equitativo, o sea, donde hay otras condiciones de vida que permiten a cada ser humano desarrollarse y potenciarse mejor. Entonces, pues creo que la clave es esa, ¿no? Conocer más para poder transformar. Sí, Alejandra, adelante, por favor. Era nada más para reforzarles un poquito de lo que comentamos con una experiencia que tuve en la maestría. En la clase de imagen política nos tocó analizar la imagen de ciertas figuras y a mí me tocó, yo creo que como estamos en clase, sí puedo darles el nombre de este senador, creo que senador, ahorita no recuerdo, me tocó a Fernández Noroña, o diputado Fernández Noroña. Entonces, pues por la estructura y creencias de Zacatecas, Fernández Noroña es un candidato impensable aquí. Entonces, cuando me tocó, yo dije, bien, o sea, lo voy a hacer trizas porque no me gusta su comunicación, no me gusta cómo es, no me gusta nada de él. Y me puse a estudiar, me puse a analizarlo y entonces comprendí
y entendí por qué la mercadotecnia vende productos distintos en ciertas regiones del país. O sea, Fernández Noroña tiene una personalidad y una imagen que encaja perfectamente con el distrito que representaban en el entonces cuando yo hice su estudio, que era Iztapalapa, ¿no? Entonces, no, o sea, cuando yo me puse a estudiar y a leer y a comprender todas las creencias y todo no sé cómo describirlo, su manera de ser de la gente de esa zona del Estado de México, creo que ese es el Estado de México, ¿verdad? Iztapalapa, y luego ya hice el análisis de la estructura de imagen del diputado Fernández Noroña, dije, no, es que es perfecto, o sea, es que es un producto creado para la ciudadanía que él representa, y estoy segura que su manera de ser no es casuística, o sea, él sabe a quién debe ir, o sea, él sabe quién le va a dar su voto y cómo debe ser para que le den su voto, y realmente sí, su manera de ser sí representaba a su electorado, o sea, y sus propuestas y las veces que hizo uso de la voz en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, no recuerdo, encajaban perfectamente, y entonces obviamente yo llegué a clase a exponer que Fernández Noroña era un buen perfil político, pero basado en el distrito en donde él estaba enfocado. O sea, en Zacatecas, pues no, claro que no, pero sí fue muy interesante ese análisis que tiene que ver con pues que el marketing produce lo que se requiere vender en donde hay la necesidad de conseguir el voto. Exactamente, bueno, pues de eso se trata, ¿no? O sea, y yo voy a insistir, Alejandra, con esta parte, ¿no? O sea, el marketing no es el problema porque el marketing resuelve lo que tiene que resolver. Y en este caso es ofrecer el producto que eso, si lo vemos como producto, y hasta ese nivel, hasta esa dimensión, está perfecto. Ahora, el problema para mí, y lo digo problema o el tema, es cuando queremos construir algo más, ¿no? Cuando necesitamos algo más complejo que esto, algo que no sea solamente venderle un producto a un grupo de ciudadanos y que se conformen, sino que necesitamos que ese grupo también, pues, sea más, conozca mejor de lo que es capaz de lograr si se organiza, por ejemplo, colectivamente. Entonces, pero sí, o sea, de eso se trata, o sea, le diste en el clavo, pues, de eso se trata el marketing político, de encajar perfectamente. Manuel, adelante, por favor. Tienes Sí, tu mano arriba. gracias. Adelante. Manuel. Rapidísimo. Creo que el problema no es el marketing político. Y voy a apuntar un poquito sobre lo de Fernández Noroña. Su servidor lo conoció desde muy joven, cuando él era joven, cuando no era nada. Entonces él ya tenía una posición política, creo yo, definida, tal vez por su formación profesional, tal vez por el lugar donde pudo haber nacido, etcétera, ¿no? Que después se fue construyendo, y se fue haciendo ya candidato, ya se fue un líder, digamos, reconocido en su espacio, en su contexto. Bueno, esa ya fue otra circunstancia. Pero yo, bueno, rapidísimo, creo que es parte de su personalidad. Yo cuando lo conocí, y quiero decirlo, soy del Estado de México, específicamente por la zona metropolitana del Valle de Toluca. Entonces, él hizo inclusive muchos señalamientos al interior de un partido que en ese momento yo simpatizaba, que era el PRD, y ayudó mucho acá de este lado con algunos liderazgos pues que no hacían propio los principios de aquel partido, ¿no? De aquel partido que se decía de izquierda en aquellos tiempos. Y bueno, ya termino con esta cuestión. Me parece importante decir que a veces ese marketing, valga pues, por eso digo que no es el problema del marketing, va en función de la condición ideológica del partido. Diríamos que si fuera en México un partido demócrata cristiano y el otro, digamos, obrero campesino, pues diríamos que tiene plataformas distintas. Entonces, vamos a hacer marketing político, marketing electoral, de acuerdo a la plataforma. Y claro, diríamos que pues van a vender la imagen
si en ese país hay vulnerabilidades de las mujeres, pues el Partido Demócrata Cristiano pues va a hacer creer a la gente que también está a favor de las mujeres, cuando en el fondo diríamos que pues está en contra del aborto. Dijéramos, estoy poniendo un ejemplo de un partido X, por eso dije Demócrata Cristiano, y digamos, si obrero campesino, pues desde ese momento que es obrero campesino, pues estaría a favor de la emancipación pues, de los obreros y los campesinos, considerando en este caso hombres y mujeres, y va a ser un ejercicio de marketing político electoral también, pues en función de la emancipación de los obreros y los campesinos. Entonces, como tal, el marketing no es un problema, sino pues depende de la ideología del partido, que hace también posible, en este caso, la ideología del candidato que va... Gracias, Manuel. ¿Sabes cuál? Yo creo que uno de los problemas es que en nuestros días esta cuestión de las ideologías se encuentra muy diluida, ¿no? Estas ideologías de izquierda, de derecha, de esto y de lo más, cada vez están más difusas, ¿no? Porque es muy probable, es muy común ver que candidatos que antes representaban a un partido de derecha ahora están en un partido de izquierda y viceversa. Entonces, pero evidentemente pues hay estas plataformas de los partidos y sus corrientes ideológicas pues sirven como una base para poder estructurar el discurso que el candidato va a ofrecer, pero lo que se ha visto en la realidad, en la actualidad, es que ya no son determinantes, ¿no? Sí hay una aproximación, pero no es necesariamente lo que desde el punto de vista del marketing, no es lo que determina per se el discurso que se va a construir por ese candidato, o sea, la ideología me refiero, sino más bien es el electorado y sus necesidades las que definen qué atributos y características del candidato o candidata son las que se van a vender, ¿no? Pero por supuesto son procesos siempre complejos, no se trata de que es una sola cosa y esto es lo que hay, o sea, al contrario, lo que vemos en nuestra sociedad es que todo se mueve, todo evoluciona, y justamente se trata de esto, ¿no? De ir reconociendo estos cambios que va habiendo y en nuestro caso como comunicadoras, comunicadores, ver también cómo vamos a ir navegando estas olas fluctuantes, ¿no? Y saber qué vamos a comunicar y desde dónde y por qué, ¿no? Y quizá, y para qué también, que es yo creo que para mí es lo fundamental, o sea, ¿para qué, no? Si porque queremos ser los mejores consultores y queremos ganar un montón de dinero, pues a lo mejor no nos importa mucho más que diseñar la mejor campaña y ya, y es correcto si es lo que yo deseo. Pero si yo quiero una transformación social y contribuir a una sociedad más democrática, etcétera, etcétera, pues quizá voy a tener otros intereses y otras metas. Entonces, al final de cuentas, yo insisto y tienes razón, el problema no es el marketing y el problema no es la transmisión sola de información per se. El problema es cuando no vemos toda la cuestión global integral, ¿sí? Y para qué queremos hacer las cosas. Bueno, miren, pues ya son las 10:05, yo les agradezco mucho su atención. Les pido una disculpa por la demora para entrar, lo siento muchísimo haberlos tenido esperando ahí un rato. A veces pasan estas cosas, ¿no? De que uno no se puede conectar y el teléfono no me dejaba entrar el código en la aplicación de Meet, entonces en lo que terminé de arreglar para que entrara desde la compu, bueno, pues me tardé un buen. Pero, bueno, una disculpa nuevamente. Yo agradezco mucho a la Escuela Judicial por la invitación para compartir con ustedes. De nuevo, espero que les haya sido de utilidad mi intervención, no para que se queden con respuestas y verdades de nada, ¿no? Sino que para que reflexionen, piensen o algo y ustedes construyan sus propias conclusiones con base en lo que yo pueda haber dicho, con base en lo que ustedes lean por ahí, con base en lo que han recibido de algún otro profesor o profesora. Para mí es un honor y es muy grato siempre escuchar, porque yo creo esto, ¿no? Cuando esta idea de que alguien enseña, más bien estamos en un proceso de aprendizaje compartido y cuando interactúa uno con el otro, siempre se transforma porque algo aprendes, o sea, no hay de otra. O sea, conoces la visión de otra persona y ya eso te hace cambiar tu propia perspectiva, porque estás viendo el modo en que otra persona ve las cosas, ve la vida. Entonces, pues muchas gracias a ustedes por su paciencia, por su tiempo, por su atención y a ver si volvemos a coincidir en algún otro diplomado de la Escuela Judicial Electoral. Un gusto saludarles, que tengan bonito día. Muchas gracias, Cristian, por el apoyo. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, que estén muy bien. Un gusto saludarles. Abrazo grande.